Hola chicos, bien, vamos a ver ahora la parte de farmacología, ¿ya? Vamos a estudiar la parte de farmacocinética, ¿ya? Recuerden, habíamos hablado ya anteriormente la parte de las ramas de la farmacología, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la farmacocinética, la farmacodinámica, la farmacogenética, la farmacogenómica, que espero ya tengan claro el concepto. Pero ahora nos vamos a concentrar en esta parte que es la farmacocinética, ¿ya? Que te debes acordar por la C que tiene, ¿no? La farmacocinética, porque es lo que le hace el cuerpo a los fármacos. Recuerden por eso la dirección de la flechita. Entonces, cuando un fármaco es administrado, el sistema biológico, el cuerpo, ¿no es cierto?, lo procesa, ¿no es cierto?, lo metaboliza, etcétera. Es una serie de procesos con la cual, pues, al final, lo que se va a concentrar en la circulación plasmática es solamente una parte del fármaco administrado. Entonces, justamente, todo ese conjunto de procesos que el cuerpo o los sistemas biológicos le hacen al fármaco es la farmacocinética, ¿ya? Recuérdense así. Es todos los procesos que le hace el cuerpo o los sistemas biológicos al fármaco que es administrado, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? La farmacocinética tiene estos procesos, habíamos dicho la mnemotecnia, LADME, ¿no es cierto?, que es la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ¿ya? Entonces, esto es como un camino, ¿no?, como una carretera en la cual el fármaco al final tiene que llegar a su receptor, a su célula u órgano diana para producir un efecto terapéutico. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, lo que es la liberación? Entonces, acá recuerden el concepto de que el fármaco, ¿no es cierto?, tiene una forma farmacéutica, ¿ya? Una forma farmacéutica determinada. Por ejemplo, hay algunos que vienen en tabletas, otros en cápsula, otros en jarabe, etc. Entonces, tiene una forma farmacéutica que contiene a lo que es el principio activo, que es el fármaco en sí, ya habíamos hablado, y los excipientes, ¿verdad?, que es la parte no activa. Y todo esto, recuerden que es el medicamento, ¿no? El medicamento es el principio activo más el excipiente dispuestos mediante una forma farmacéutica. Entonces, lo que tú quieres que ingrese a la circulación es solo el principio activo. Esto es lo que lo que realmente te importa. Entonces, se tiene que liberar este principio activo, se tiene que liberar del excipiente y de la forma farmacéutica. Ese es el primer proceso, la liberación. La liberación entonces te permite obtener el principio activo libre, ¿no es cierto?, de los excipientes o de la forma farmacéutica en la cual el fármaco o el medicamento en este caso está determinado. Una vez que ya tienes el principio activo libre de estos componentes que hemos mencionado, entonces tiene que absorberse, es decir, tiene que llegar a la circulación, ¿ya? Entonces, yo consumo una tableta, ¿no es cierto?, o una cápsula, entonces por vía oral. Entonces, esa tableta o cápsula pasa por la boca, por el esófago, por el estómago y llega al intestino. Y recién en el intestino, esa cápsula o tableta va a liberar al principio activo. Y recién ahí es donde se absorbe. ¿Dónde se va a absorber entonces en este caso? Se va a absorber en el intestino, ¿no es cierto? En el intestino que tiene membranas. Obviamente tiene membranas lipídicas y de esa manera se va a absorber el fármaco, ¿no? Como si fuera un nutriente. Se absorbe. ¿Y a dónde pasa? A la circulación. A la circulación. Y luego de la circulación va a pasar a los tejidos, ¿correcto? Eso es lo que se llama la distribución. Entonces, una vez que llega a la circulación, llega a los tejidos, donde tiene su órgano diana, donde va a ser la acción farmacológica
Eso ya lo vamos a ver en la farmacodinamia, ¿no? Cuando ya el fármaco, el principio activo, llega a los receptores y modifica la función de la célula. Pero a la par, ¿no es cierto?, que ha llegado a la circulación, una parte va a ir al hígado, porque recuerden, todo lo que absorbemos, por ejemplo, en el intestino, va a pasar por la vena porta y llega al hígado. ¿Y el hígado qué lo va a hacer? Lo va a metabolizar, ¿correcto? O también llamado biotransformación. Y luego finalmente ya se va a eliminar lo que queda, los metabolitos secundarios o ya el principio activo como tal, inalterado, luego finalmente se va a eliminar, ¿ya? Entonces, más o menos ahí hemos visto estos procesos en cadena, cómo se suscitan, y es lo que justamente involucra la farmacocinética, ¿ya? Es todos los procesos que el cuerpo le hace al fármaco, acuérdense, ¿ya? Y ustedes habrán visto, pues, ¿no?, la importancia en la parte clínica, en la parte terapéutica que tiene la farmacocinética. Por ejemplo, ¿no?, ya eso lo vamos a hablar en otra clase, los parámetros farmacocinéticos, como el volumen de distribución, lo que viene a ser el clearance o depuración, y eso va a determinar el tiempo de vida media de un fármaco, el tiempo de vida media. Vamos a hablar de biodisponibilidad, que es la cantidad del fármaco, del principio activo que llega sin alterarse a la circulación. Cuando tú administras una cápsula, el 100% no llega a la circulación. Se va a absorber una parte, otra parte se metaboliza, entonces hay una fracción del principio activo que llega sin alterarse a la circulación. Esa es la biodisponibilidad, que va a depender del metabolismo de primer paso, que es lo que sufre en el hígado, ¿ya? El metabolismo de primer paso. Luego tenemos también la importancia. ¿Por qué es tan importante el estudio de la farmacocinética? Porque nos permite estudiar o establecer la mejor dosificación de un fármaco, chicos, para asegurar un efecto terapéutico adecuado y también la mayor seguridad, es decir, los mínimos efectos adversos, ¿no? Dosis de mantenimiento, dosis de carga. Entonces, estos parámetros farmacocinéticos tienen mucha importancia en la parte clínica. Conocer, ¿no?, el tiempo de vida media de un fármaco, la biodisponibilidad de un fármaco, si tiene metabolismo de primer paso, cuál es la dosis de carga, cuál es la dosis de mantenimiento, ¿ya? Entonces, acá lo estamos viendo de manera global. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar estos dos primeros procesos, la liberación y la absorción. Comenzamos. Entonces, ya esto es del libro de Goodman, que saben es el libro que básicamente se revisa en la parte farmacológica, ¿ya? Este esquema trata de representar lo que hemos mencionado, ¿no? Los 5 pasos de la farmacocinética. Acuérdense siempre, entonces, no se olviden, LADME, ¿ya? LADME. Entonces, comenzamos con la liberación. Entonces, ya les había comentado que hay una forma farmacéutica, algunos vienen en tabletas, otros vienen en cápsula, otros vienen en jarabe, etcétera, ¿no? La forma farmacéutica de presentación de un fármaco. Entonces, el primer proceso es que el fármaco tiene que liberarse. ¿Qué tiene que liberar? El principio activo. Y una vez liberado el principio activo, este se absorbe a través de membranas. Entonces, acá va a haber un mecanismo de transporte que permite la absorción, ¿no es cierto? Si es por vía oral, será en el tubo digestivo, pero hay también otras vías de administración, etcétera, ¿ya? Que vamos a ir comentando. Acá quiero hacerles recordar que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo lo que es la vía de administración con la zona de absorción. Algunos confunden este término. En muchos casos no es lo mismo. Entonces, la vía de administración, por ejemplo, es la vía oral. ¿Pero dónde se absorbe? En el intestino, en la mucosa intestinal. Entonces, como se dan cuenta, es diferente, ¿no? La vía de administración
es cómo voy a, en este caso, prescribir, ¿no es cierto?, un determinado medicamento. Entonces ahí vamos a estudiar las vías de administración. Hay vías orales, vías parenterales y otras vías que vamos a comentar. Entonces esa es la vía de administración, es cómo voy a prescribir un fármaco. ¿Estamos? Y la zona de absorción, como su nombre lo dice, es la zona por el cual el principio activo llega a la circulación, porque la circulación se va a conocer con el nombre de, en este caso, compartimiento central. Entonces, la zona donde el principio activo llega a la circulación sistémica, esa va a ser la zona de administración. En algunos casos coincide. Por ejemplo, si yo te digo la vía de administración sublingual, entonces la vía de administración sublingual, ¿no?, debajo de la lengua, también ahí mismo el principio activo se absorbe. Entonces ahí sí coincide, ¿no? Pero si es la vía oral, no, pues. Si es la vía parenteral, tampoco, ¿no? Entonces, es diferente, ¿ya? La vía de administración es cómo se administra un determinado medicamento, y ahí vamos a estudiar la vía enteral, la vía parenteral, etc. Y la zona de absorción es la zona por la cual el principio activo llega a la circulación sistémica. Una vez llegado el fármaco a la circulación sistémica, que es su compartimiento central, va a unirse a lo que viene a ser, ¿no es cierto?, proteínas que hay en la circulación. Si este fármaco es liposoluble, va a tener buena unión a proteínas. Si es liposoluble, tendrá menos unión, perdón, si es liposoluble, tiene bastante unión a proteínas, porque no puede ir libre en el plasma. Recuerden que el plasma es líquido, es agua. Entonces, si es liposoluble este fármaco, tendrá que unirse a bastantes proteínas. Pero si es hidrosoluble, entonces tendrá baja unión a proteínas, ¿verdad? Muy bien. Y luego, obviamente, esta fracción libre llega al sitio de acción, que son los receptores, pues, ¿no? La fracción libre, provocando un efecto terapéutico, que es la farmacodinámica, que será motivo de otra charla. Ya está. También hay reservorios, hay sitios de acción no deseado, etcétera, ¿no? ¿Y qué estamos viendo ahí entonces? La distribución. Todo esto viene a ser ya la distribución, ¿no? O sea, el paso del fármaco libre, del principio activo, hacia los diferentes tejidos, ¿correcto? Hacia los diferentes tejidos. Entonces yo te puedo preguntar de varias maneras. Cuando un medicamento se separa de los excipientes de su forma farmacéutica, entonces, y deja libre al principio activo, ¿cómo se llama ese proceso? Liberación. ¿Cómo se llama el proceso en el cual el principio activo pasa a la circulación sistémica? Absorción. ¿Cómo se llama el proceso farmacocinético en el cual el fármaco pasa a los tejidos? Distribución. ¿Y cómo se llama el proceso por el cual el fármaco se metaboliza? Llamado efecto de primer paso. Ya lo vamos a ver en el hígado. Biotransformación. Es la metabolización. Y el proceso mediante el cual se da el aclaramiento, se da la eliminación, eso ya es la excreción, ¿no? La excreción, que puede ser del fármaco inalterado o puede ser los metabolitos producto de la transformación, porque esta biotransformación o metabolismo justamente tiene como finalidad producir metabolitos que son más fáciles de excretar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estos 5 procesos de la farmacocinética nos permite entender algunos conceptos, como les había mencionado, importantes, como la biodisponibilidad, el tiempo de vida media, la dosis que tengo que dar del fármaco, etc. ¿Ya? Entonces, para eso sirve entender bien la farmacocinética. Muy bien, comenzamos entonces. Liberación del fármaco. Entonces, para esto es necesario que tú recuerdes lo que ya habíamos visto anteriormente.
que los fármacos, los medicamentos, vienen de diferentes presentaciones, en diferentes formas farmacéuticas. Entonces, recuerda que el medicamento tiene la forma farmacéutica, tiene el principio activo, ¿no? Y que es el fármaco, y lo que viene a ser los excipientes. Ese es el medicamento, acuérdate. Tiene su excipiente, que es el principio no activo, por ejemplo, son los saborizantes, edulcorantes, diluyentes, etc. El principio activo, que es el fármaco, la droga, y la forma de presentación. La forma de presentación. Entonces tenemos, como por ejemplo, lo que viene a ser los comprimidos, ¿no es cierto? Esa es una forma de presentación, los comprimidos. También tenemos lo que viene a ser las tabletas, ¿no es cierto? Típica forma de presentación, tabletas, ¿no? La mayor cantidad de medicamentos vienen en forma de tabletas. Pero otros vienen en forma de granulados, ¿ya? Granulados. Por ejemplo, el Flumicil, ¿no? El famoso Flumicil, la aspirina tiene o viene en forma de granulados, ¿no es cierto? Ya está. Y también tenemos lo que viene a ser lo que viene a ser las cápsulas, ¿correcto? Las cápsulas, ¿no? Es otra forma de presentación, ¿ya? Que básicamente en la cual lo que vamos a tener acá es una cubierta entérica, ¿correcto? Es una cubierta entérica que está envolviendo al principio activo. Y también las soluciones, es decir, los famosos jarabes, etcétera, ¿no? Ya está. Entonces hay diferentes formas de presentación. Esas son las más comunes, ¿ya? Tabletas, comprimidos, granulados, cápsulas, jarabes. Son las principales formas de presentación. Entonces, como les había dicho, ¿qué era la liberación? La liberación es separar el principio activo de la forma farmacéutica y separarlo del excipiente. O sea, dejar libre, como se dice, al principio activo. Dejar libre al principio activo para que pueda absorberse y pasar a la circulación sistémica. Entonces, son tres los procesos de liberación. Miren, tenemos la desintegración, la disgregación o desagregación, también llamada disgregación o desagregación, y la disolución. Son tres procesos que van a depender de la forma farmacéutica. Entonces, miren, la forma farmacéutica es la que va a determinar qué tipo de proceso dentro de la liberación se va a realizar. Entonces, si la forma farmacéutica es un comprimido o una tableta, como están viendo acá en la imagen, entonces va a ser los tres procesos. Va a ser la desintegración, luego la desagregación y luego la disolución. En ese orden, ¿no? Porque como se dan cuenta, miren, la desintegración, entonces lo convierte en gránulos, o sea, moléculas más pequeñas. Esos gránulos todavía se convierten aún en moléculas más pequeñas, es la desagregación o disgregación, ¿ya? Y finalmente se disuelven, ¿no es cierto? Se disuelven, la disolución. Entonces, cuando yo consumo una tableta o un comprimido, hace los tres procesos. Se desintegra, se desagrega y se disuelve. Hace los tres procesos. Pero si yo consumo un medicamento que viene en forma de granulados, entonces ya no va a ser el primero, pues, porque ya nos está dando una forma farmacéutica que es más simple de liberar, porque solamente va a ser desagregación y disolución. Por eso los granulados tendrán mayor cantidad para absorberse. Se dan cuenta ya cómo la forma farmacéutica también va a influenciar en la absorción. Entonces te pregunto, ¿quién será mejor para absorberse? ¿Una tableta o un granulado? Un granulado, pues, porque es más fácil de liberarse. Y todavía más fácil, las cápsulas y los jarabes o soluciones. Porque las cápsulas o jarabes o soluciones
De frente se disuelven. La cápsula simplemente tiene una envoltura entérica que se va a disolver, por ejemplo, ¿no? El famoso ibuprofeno que viene en cápsulas, ¿ya? Entéricas, se llama así porque esa cápsula se va a romper con el pH ácido, el principio activo se libera, pasa al intestino y en el intestino se absorbe. ¿Se dan cuenta? Entonces el único proceso que va a hacer la cápsula es la disolución. Simplemente se rompe su envoltura y ya está listo para disolverse y proporcionar el principio activo. Igual los jarabes ya están en medio de disolución. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá también acuérdate que la forma farmacéutica va a determinar también o va a influenciar en el proceso de absorción, ¿no? No es lo mismo una cápsula que un granulado o que una tableta, ¿no? Entonces, ¿quiénes son más fáciles de o tendrán mayor velocidad de absorción? Los jarabes, las cápsulas, luego estarán los granulados y luego al último los comprimidos o las tabletas, ¿no? Dependiendo, miren, el tipo de liberación que va a ser cada forma de presentación. Muy bien, espero que se haya entendido entonces el proceso de liberación. Luego tenemos acá el proceso de absorción. Entonces ya tienes a tu principio activo, ya está, ya lo liberaste. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Este principio activo tiene que absorberse, ¿no es cierto? Tiene que absorberse. Entonces, esa cantidad de principio activo o fármaco que ingresa a la circulación sistémica sin alterarse, va a ser lo que se llama biodisponibilidad, ¿ya? Entonces ya les voy diciendo que la biodisponibilidad es la concentración. Entonces tú al inicio diste una dosis, ¿no es cierto? Una dosis, 500 miligramos de amoxicilina. Pero ¿cuántos de esos 500 miligramos va a llegar sin alterarse a la circulación? Entonces, esa concentración del fármaco que llega a la circulación sin alterarse se llama biodisponibilidad, ¿ya? Entonces, miren que la absorción es simplemente el paso de lo que viene a ser el principio activo a la circulación sistémica, que viene a ser el compartimiento central, ¿ya? Y eso va a estar determinado por diferentes factores, ¿ya? Entonces, diferentes factores van a influenciar en el proceso de absorción. Recuerden que no es lo mismo el sitio o zona de absorción que la vía de administración, ¿ah? Ojo que va a influenciar, la vía de administración va a influenciar en lo que viene a ser la absorción, definitivamente. No es lo mismo dar un medicamento por vía oral que un medicamento por vía parenteral, no es lo mismo, por eso va a influenciar. ¿Ya? Va a influenciar. La vía de administración, que es la forma como se prescribe un medicamento. Es la forma como se prescribe un medicamento. Diferente a zona de absorción o sitio de administración, que es la zona en la cual el principio activo se va a absorber. Ya les había puesto el ejemplo. Entonces yo administro por vía oral, pero la zona de administración o zona de absorción es la mucosa del intestino. Entonces no se confunda. ¿Qué otro factor influye en la absorción? Las características del fármaco. No es lo mismo un fármaco si es liposoluble o es hidrosoluble. ¿Qué fármaco se absorbe mejor? Si es liposoluble, porque si es liposoluble va a pasar con mayor facilidad, ¿no es cierto?, las membranas que tiene que atravesar para llegar a la circulación sistémica. Entonces ahí ya te estoy dando una característica, ¿ya? ¿Qué fármaco es más fácil de absorberse? Un fármaco liposoluble. Por ejemplo, la warfarina, ¿no?, que se da por vía oral, es liposoluble. Entonces es más fácil su absorción. Si el fármaco es hidrosoluble, es menos su absorción, ¿ya? El tamaño también influye en tamaño. Si es una molécula de alto peso molecular, se absorbe menos. Si es de bajo peso molecular, se absorbe más.
Entonces, el tamaño también importa en este caso. El pH también. Tenemos la influencia del pH, ¿correcto? Y acá vamos a hablar de varios procesos, del grado de ionización, del grado o el atrapamiento iónico, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el pH también influye, ¿ya? Entonces, cuando un fármaco es ácido, ¿ya, chicos? Se absorbe mejor en un medio ácido. Tienen que ser homólogos, pues. Ácido con ácido. Es buena la absorción. Si es base el fármaco, si es alcalino, entonces el pH del medio debe ser alcalino para mejorar su absorción. ¿Se dan cuenta? Pero si yo someto a un fármaco que es ácido a un pH alcalino, no va a absorberse adecuadamente, ¿ya? No va a absorberse. Por eso les pregunto, el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, ¿no? Patentada por Bayer, ¿dónde se absorbe? En el estómago, porque el estómago tiene pH ácido. Entonces, ácido con ácido, mejoramos la absorción, ¿ya? En cambio, si fuera alcalino, no se absorbe en el estómago, ¿ya? No se absorbe, pues. Si es un fármaco alcalino, va a evitar el estómago y va a querer llegar al intestino para que en el intestino, que sí tiene pH alcalino, pueda absorberse, ¿ya? Pueda absorberse. Muy bien, entonces las características del fármaco también, ¿no? Importan, ¿ya? La forma farmacéutica que ya te había dicho, ¿no? ¿Quién se absorbe mejor? Un jarabe, una cápsula, tienen mejor absorción en comparación a los comprimidos o a las tabletas. El flujo sanguíneo también influye en la absorción, definitivamente, ¿no? Donde si nosotros tenemos un fármaco, se absorbe mejor en un tejido que tiene mayor flujo sanguíneo. Por eso tenemos la vía intramuscular. Recuerden que el músculo es bien vascularizado, entonces va a tener una buena absorción, ¿no es cierto? Pero si un tejido tiene poca irrigación, se absorbe menos, El área de superficie de absorción también importa, ¿no es cierto? Entonces, si alguien me pregunta cuál es el área de absorción más grande en el cuerpo para absorber los medicamentos, la mucosa intestinal, el tracto digestivo, es largo, ¿no es cierto? El área intestinal, 250 metros cuadrados para absorber. Entonces es el área de mayor superficie. Luego está el epitelio también alveolar, por eso se dan medicamentos por vía inhalatoria. Tienen buena área de, ¿no es cierto?, de absorción. Y también el tiempo de absorción, ¿no? También va a influenciar. Muy bien, entonces todos estos procesos influyen. La expresión de la glucoproteína B en el intestino. Esta glucoproteína B en el intestino lo que hace es eliminar el fármaco, evita que se absorba. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces esta glucoproteína B que se expresa en el intestino evita que el fármaco se absorba. Ya es como un guardián, evita. El metabolismo del primer paso definitivamente va a influenciar en la absorción también, ¿ya? El mecanismo y absorción también en el tracto gastrointestinal también, ¿no? No es lo mismo una difusión o transporte pasivo que el transporte activo que a continuación vamos a ver. Entonces hay muchos factores que determinan la velocidad o el proceso de absorción, ¿ya? De absorción. Les quiero entonces mencionar que el mecanismo por el cual un fármaco se absorbe va a ser por un determinado tipo de transporte. Entonces vamos a ver los mecanismos de absorción, cómo un fármaco llega a la circulación sistémica. Para ello hay diferentes tipos de transporte. Entonces los mecanismos de absorción son transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿No es cierto? Principio de biología celular, que el transporte pasivo es a favor de la gradiente, de mayor
a menor gradiente. Ya sea gradiente de concentración, ya sea gradiente de presión. Y no gasta energía. Entonces, cuando te refieras a un transporte que es a favor de la gradiente y no gasta energía, se llama transporte pasivo. Lo contrario, si vas en contra de la gradiente y gastas energía, gastas ATP, eso se llama transporte activo. ¿Ya? Esas son las dos principales diferencias que tienes que acordar. A favor de la gradiente, no gasto ATP, transporte pasivo. En contra de la gradiente, gasto energía, transporte activo. Ya está. Luego hay subtipos dentro de cada uno. ¿Cuáles son esos subtipos? Tenemos acá en el transporte pasivo, ¿no es cierto? Miren, la famosa difusión simple y la llamada difusión facilitada. ¿Ya? También un transporte paracelular, ¿ya? Paracelular, ¿no? Por las uniones intercelulares. ¿Ya? O la difusión simple, que a diferencia de la difusión facilitada, ¿cuál es la diferencia? Que en la difusión facilitada estamos teniendo acá un transportador, una proteína transportadora conocido con el nombre de carriers. Entonces, si el transporte pasivo no utiliza carriers, es a través de la membrana lipídica, se llama difusión simple, cuando es a través de la membrana lipídica. ¿Qué sustancias van a hacer difusión simple? Las sustancias liposolubles, pues chicos. Si una sustancia es liposoluble, va a difundirse sin necesidad de un carriers a través de la membrana, porque la membrana es lipídica, recuérdense. Entonces, difusión simple. Entonces, todas las sustancias que tengan composición liposoluble van a hacer difusión simple, ¿correcto? Van a hacer difusión simple a través de la bicapa de lípidos de la membrana y no necesitan carriers, ¿ya? Muy bien. Pero, ¿qué pasa si una sustancia es hidrosoluble, pero es pequeñita? Como por ejemplo, el agua. Entonces, el agua, ¿no es cierto? El agua es una sustancia hidrosoluble, pero es pequeña. Entonces, esta molécula también va a ser un transporte pasivo, pero ya no se le va a llamar difusión simple, se le va a llamar filtración. Filtración, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va a utilizar las proteínas de la membrana como poros, las famosas acuaporinas. Entonces, de esa manera también se transporta, ¿ya? Entonces, acá hay una gradiente de presión. En el agua hay presión, pues cuando algo es líquido, eso es gradiente de presión, ¿no? Como ocurre en el riñón también. El riñón, para filtrar, hace una gradiente de presión. Entonces, si la sustancia es liposoluble, difusión simple. Si la sustancia es hidrosoluble y pequeñita, utiliza los poros de la membrana, que son proteínas que forman poros y que por lo tanto permiten la difusión. Eso se llama filtración. Entonces, en la difusión, obviamente tenemos dos tipos. Difusión simple, en la cual se transportan sustancias lipídicas, y filtración, donde se transportan moléculas hidrosolubles pero pequeñas. Y la característica de estos dos procesos, filtración y difusión simple, es que no son saturables, no se saturan. Entonces, si yo aumento la concentración o presión, favorezco el transporte y no se satura el mecanismo de transporte. A diferencia de la difusión facilitada, que habíamos dicho, miren, tiene una proteína especializada en hacer el transporte de esta molécula hidrosoluble, pero que ya tiene alto peso molecular. Entonces no va a poder atravesar la bicapa de lípidos y tampoco va a utilizar los poros cuando es hidrosoluble y de alto peso molecular. Entonces ahí utiliza un carriers y ahí se llama difusión facilitada cuando utiliza un carriers.
Ejemplo, la glucosa, ¿no? Cuando utiliza el GLUT. La glucosa, para absorberse, ¿no? Utiliza el GLUT, ¿correcto? Para, por ejemplo, a nivel del tejido muscular, a nivel del tejido adiposo, ¿ya? Para que la glucosa pase hacia el tejido adiposo, hacia el músculo, hacia el hígado, utiliza los famosos GLUT, que son carriers, ¿correcto? Muy bien. Y la diferencia, entonces, entre difusión facilitada y simple filtración es que este sí se satura, porque depende del carriers. Y si ha ocupado todos los carriers, entonces empieza a saturarse y ya no puedo transportar más. Por lo tanto, acá hay un límite en el transporte, ya que se satura, ¿no? Ya que depende del carriers. Miren la diferencia. Ya está. Transporte activo, habíamos dicho que es con gasto de energía. Y acá tenemos el primario y el secundario, ¿correcto? Ya está. ¿Cómo es el transporte activo primario? Las famosas bombas que consumen ATP. La famosa bomba de sodio-potasio, miren, ahí está, saca 3 sodios, mete 2 potasios. La bomba de hidrogeniones con potasio, que lo vemos en la célula parietal del estómago para producir ácido clorhídrico. La bomba de calcio en el músculo esquelético, músculo cardíaco. Entonces, esas determinadas bombas son el ejemplo del transporte activo primario, ¿ya? Bomba de sodio-potasio, bomba de calcio, bomba de hidrogenión-potasio. ¿Ya? Son el transporte activo primario. El secundario es el llamado cotransporte. El cotransporte, o sea, es el que utiliza de manera secundaria el gradiente iónico que produjo la bomba y permite ya sea el antiport o el simport, porque acá hablamos de un cotransporte, que puede ser en diferente dirección. Mira, el sodio entra y la sustancia sale, antipor. O en la misma dirección, el sodio entra y la otra sustancia entra, simpor. O sea, hay dos tipos de cotransportador. Entonces, eso de ahí se llama transporte activo secundario, ¿ya? En diferente dirección, antipor. En la misma dirección, simpor. Pero para que se dé esto, ¿ya? Tiene que utilizarse previamente, miren, el gradiente de una bomba. El gradiente de una bomba, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan entender esto, ¿no? Decimos, por ejemplo, en la glucosa que les había comentado. La glucosa se utiliza el famoso GLUT, por ejemplo, que está en el tejido adiposo, en el músculo, es el GLUT4. Entonces, eso es difusión facilitada, porque ese GLUT4 es su carriers. Pero la misma glucosa, chicos, necesita para absorberse, por ejemplo, en el intestino. ¿Cómo se absorbe la glucosa? Junto con sodio. Por eso el suero, si te has dado cuenta, el suero que tiene agua, sal y azúcar. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hidratas das agua, sal y azúcar? Porque la sal que contiene sodio va a permitir absorber a la glucosa en el intestino, ya que la glucosa en el intestino se absorbe por un cotransporte con sodio. Y este es un transporte activo secundario, porque es un simpor. Acá es otra proteína transportadora que se le llama CGLT1. CGLT1. Entonces mira cómo una misma sustancia, estamos poniendo ejemplo la glucosa, puede tener difusión facilitada si es un carrier y no gasta energía, o transporte activo secundario porque es un simport y utiliza también un carrier, pero que en este caso se gasta energía porque para tener este sodio afuera hemos tenido que utilizar la bomba de sodio y potasio. Recuerda que la bomba de sodio y potasio te saca 3 sodios y te mete 2 potasios. Ese sodio que sacó la bomba va a permitir la entrada de glucosa en un simport.
por eso se llama transporte activo secundario, ¿ya? Muy bien, entonces, transporte activo primario, bombas, transporte activo secundario, cotransportes, antiport o sin port, ¿correcto? Ya está. Al igual que la difusión facilitada, estos de acá, como utilizan proteínas transportadoras, también utilizan carriers, pero gastan energía, esa es la diferencia, también son saturables. También son saturables. O sea, tienen un límite de transporte, ¿ya? Tienen un límite, a diferencia de la difusión simple y la filtración, que no tienen límite, ya que no se saturan, ¿ya? Entonces, si yo te pongo acá, ¿no es cierto?, el ejemplo, miren, de estos fármacos, miren, de estos medicamentos que se liberan, ahí está, se han liberado, el principio activo, ¿no?, es el primer proceso, luego se absorben a través de la membrana, y si se absorben a través de la gradiente, eso se llama transporte pasivo. Difusión simple, cuando es a través de la bicapa, sustancias liposolubles, o a través de poros, para las sustancias hidrosolubles de pequeño tamaño, filtración. Pero cuando ya se utiliza proteínas especializadas en transportar, ¿no es cierto?, la sustancia, eso se llama carriers. Y acá hablamos entonces, carriers que está especializado en transportar una sustancia y no gasta energía, difusión facilitada, porque es a favor de la gradiente, miren, a favor de la gradiente, no gasta ATP, pero utiliza carriers, difusión facilitada. En cambio, si gastamos ATP, eso se llama transporte, en este caso, activo. Primario, si es por bombas, primario, miren que es en contra de la gradiente, gasto ATP, transporte activo. Primario a través de bombas, secundario a través de cotransportadores, antipor, sin por, acuérdate. Y este es otro mecanismo de transporte. Cuando se utiliza, miren, la membrana, se forma una envoltura al transportar la sustancia. Esto sirve para grandes moléculas, para moléculas de alto peso molecular. Y ahí tenemos, por ejemplo, el proceso llamado pinocitosis, ¿no?, donde puede ser hacia adentro, endocitosis, o hacia afuera, exocitosis. Entonces recuerden que hay un transporte pasivo, un transporte activo, y hay una pinocitosis, que es para grandes moléculas de alto peso molecular, ¿ya? Entonces, para las macromoléculas existe la pinocitosis, ¿no? Proteínas, por ejemplo, de alto peso molecular. Entonces, estos mecanismos de transporte, chicos, son los mecanismos que también utilizan los fármacos para poder ingresar a la circulación sistémica. Entonces, no es que el fármaco de frente entra a la sangre, ¿no? Tiene que atravesar membranas. Entonces, tiene que atravesar membranas, y en ese proceso es que tenemos estos diferentes mecanismos de absorción o mecanismos de transporte. Recuérdense las diferencias. Vamos ahora a ver las vías de administración. En el caso de las vías de administración, recuerden que tenemos la vía enteral, la vía parenteral y otras vías, ¿correcto? Entonces miren la vía enteral, ¿no? Tenemos la vía oral, la vía sublingual o bucal, y también podemos colocar acá la vía rectal, ¿correcto? También se considera pues vía enteral, ¿no? Entonces está la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. A diferencia de la vía parenteral, en el caso de la vía parenteral utilizamos la vía intravascular, donde está la vía endovenosa y la vía intraarterial, ¿no es cierto? Ahí está endovenoso, intraarterial, la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía intradérmica, pues, ¿no? Entonces, estas son las vías subparenterales, ¿correcto? La vía endovenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, intradérmica, es vía parenteral. Y luego ya tenemos las otras vías que se utilizan ya en casos específicos, ¿no? Como ustedes recordarán, esas son las vías más utilizadas, la enteral y la parenteral. Pero ya cuando utilizamos otras vías es en casos específicos, ¿no? Por ejemplo, la vía inhalatoria,
¿no? La vía inhalatoria, la vía intranasal, ¿correcto? La vía intranasal, por ejemplo, se coloca en paro cardíaco cuando el paciente es intoxicado por opioides, se coloca vía intranasal naloxona, que es el antídoto de la intoxicación por opioides, ¿no? Naloxona por vía intranasal, ya está. Vía inhalatoria, ¿no? En las crisis asmáticas, salbutamol, fenoterol por vía inhalatoria. Por vía tópica, pues, ¿no? Por vía tópica también las cremas, ¿no? Las cremas, todo el tratamiento dermatológico a veces que se emplea. También tenemos la vía transdérmica, ¿no es cierto? La vía ocular, en casos de conjuntivitis, etcétera, queratitis, úlceras corneales. La vía óptica, ¿no es cierto? La vía óptica. La vía transdérmica, ¿no? En forma de parches. Por ejemplo, los nitratos se pueden colocar en parches, ¿no? Y entonces también se pueden liberar de forma retardada, ¿ya? La vía epidural, ¿ya? La vía epidural también, ¿no? En anestesiología se emplea bastante, ¿ya? También la vía vaginal, en casos de infecciones ginecológicas, los óvulos se colocan por vía vaginal. Entonces tenemos varias vías, ¿correcto? Acá rectal es mejor colocarlo acá en la vía enteral, que sí se utiliza como una alternativa a la vía oral. Bueno, vamos a comentar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la vía más utilizada es la vía oral, definitivamente. Es la vía, digamos, más utilizada, pero es errática, ¿ya? En su absorción, porque influyen diferentes factores. ¿Ya? Es errática en su absorción, influyen muchos factores. La biodisponibilidad es baja. En general, los fármacos que se administran por vía enteral tienen baja biodisponibilidad en comparación a la vía parenteral, que va a proporcionar mayor concentración del fármaco. Entonces tiene más biodisponibilidad las de vía parenteral, ¿no es cierto? Las de vía enteral tienen más metabolismo de primer paso. Tal es el caso de la vía oral, tiene bastante metabolismo de primer paso. También la vía rectal tiene bastante metabolismo de primer paso por el hígado. El hígado metaboliza bastante a los medicamentos que se dan por vía oral y por vía rectal. ¿Saben cuál es la excepción? La vía sublingual. Hay que tener mucho cuidado con la vía sublingual, porque es la vía de administración que se diferencia de las otras vías enterales. Entonces, la vía sublingual tiene mejor biodisponibilidad que la vía oral y la vía rectal. Tiene menos efecto de primer paso, es decir, se comporta como una vía parenteral. Por eso es que se utiliza esta vía, ¿correcto? Porque se comporta como la vía parenteral. Tiene bastante biodisponibilidad y evita el metabolismo de primer paso. ¿Por qué? Porque las venas linguales, ¿dónde drenan, chicos? En la vena cava superior, y de la vena cava superior pasa a la circulación sistémica y evita el hígado. Entonces, la clásica pregunta donde te dicen ¿cuál es la mejor vía enteral? La vía sublingual es la mejor vía enteral, ¿no? Porque se parece a la parenteral. Evita el metabolismo de primer paso. Evita el metabolismo de primer paso. Tiene una buena biodisponibilidad. Entonces, esa es la vía sublingual. Acuérdate, ¿eh? Acuérdate, ¿ya? Muy bien. El problema es que muy pocos fármacos se administran por vía sublingual, o sea, contados, ¿no? El más conocido, por ejemplo, la nitroglicerina por vía sublingual, cuando un paciente está teniendo un infarto agudo de miocardio, ¿no? La aspirina también viene por vía sublingual. Entonces es una buena vía, ¿no? Por eso lo utilizamos en casos de urgencia, emergencia, porque su velocidad de absorción va a ser rápido, va a tener buena biodisponibilidad, va a evitar el metabolismo de primer paso. ¿Se dan cuenta? Esa es la vía sublingual, ¿no? En cambio, la vía oral y la vía rectal, pues, tienen bastante metabolismo de primer paso
y por lo tanto tienen baja biodisponibilidad, ¿ya? Ahora, en el caso de las vías parenterales, cabe mencionar que la que evita o la que no tiene, ojo, no tiene absorción ni liberación, ¿cuál es? La vía intravascular. O sea, en la vía intravascular, o sea, en la vía endovenosa, como estás colocando de frente al fármaco en la vena, ya no tiene liberación, ya no tiene absorción, pues. ¿Cómo va a tener liberación y absorción si lo estás colocando directamente a la circulación venosa? Entonces, también de ahí que te debes acordar de la vía endovenosa, porque la vía endovenosa no tiene liberación ni absorción. Estás mandando de frente al medicamento, al fármaco, a la circulación sistémica. Por ende, su biodisponibilidad es del 100%. La biodisponibilidad de la vía endovenosa, acuérdate, es el 100%. Ya está. Entonces no tiene liberación y no tiene absorción, ¿no? Hay dos. La vía intraarterial muy poco se utiliza para quimioterapia y para fibrinolíticos, ¿ya? Los que se utilizan también en infartos, ¿no? Los trombolíticos se dan por vía intraarterial y también los agentes antineoplásicos se dan por vía intraarterial. Los demás ya vienen por vía endovenosa, ¿no? Las famosas ampollas, ¿ya? Recuerden que la vía endovenosa es muy importante para administrar fármacos de alto peso molecular, porque vas a colocarlo de frente a la circulación sistémica, ¿ya? De alto peso molecular, puedes pasar grandes volúmenes sin ningún problema, ¿ya? Por una vía endovenosa puedes pasar bastante volúmenes y la regla práctica es que se administre de manera lenta, nunca rápido, pues, ¿no? Porque lo estás pasando de frente a la vena. Y su biodisponibilidad es del 100%, recuerden, biodisponibilidad 100%. Esa es la vía endovenosa, ¿ya? Luego tienes obviamente la vía intramuscular. En el caso de la vía intramuscular es buena, ¿no? Porque el músculo es muy vascularizado, entonces la absorción va a ser buena. La absorción va a ser buena en la vía intramuscular, ¿ya? Sirve para fármacos que vienen en presentaciones lipídicas, ¿no es cierto? Cuando son oleosas, recuerden, ¿no? O también algunas irritantes también se pueden, algunas presentaciones irritantes también se pueden administrar por vía intramuscular. Y volúmenes moderados, ¿ya? Volúmenes moderados. A diferencia, por ejemplo, de la vía endovenosa, ¿no? Grandes volúmenes. También la vía endovenosa es la de elección para inyectar sustancias irritantes, ¿ya? Es la vía de elección para sustancias irritantes. La vía intramuscular, sustancias oleosas, algunas sustancias irritantes y volúmenes moderados, ¿ya? Volúmenes moderados. Y su irrigación hace que sea una buena vía de absorción, ¿ya? Su irrigación. El problema es cuando hay mucha grasa. Recuerden que la vía intramuscular se coloca en la zona glútea y ahí hay grasa, ¿no? Y la grasa evita la buena absorción, ¿ya? Evita la buena absorción del medicamento. Por eso, si les preguntara, ¿en quién la vía intramuscular es buena? En el varón, más que en la mujer, porque la mujer tiene más tejido adiposo en la zona de los glúteos. Entonces, la absorción va a ser menor en comparación a la vía intramuscular del varón, ¿ya? Y peor si la mujer tiene siliconas, pues, ¿no? Ya peor, ¿no? Entonces, tiene sus prótesis ahí, peor la absorción va a ser mucho menor, ¿ya? Muy bien, entonces recuérdate que la grasa en la vía intramuscular dificulta la absorción. Por eso la absorción es menor en las mujeres que en los varones por la vía intramuscular. Hay un problema con la vía intramuscular, que no puedes recomendarlo en pacientes con hemofilia. Mucho cuidado, los pacientes con hemofilia no se utiliza la vía intramuscular, tampoco utilizamos la vía intramuscular en los pacientes, ¿no es cierto?, que están tomando anticoagulantes por el riesgo de hemorragia, ¿no es cierto?, los anticoagulantes, por el riesgo de hemorragia. Muy bien. Y luego tenemos la vía subcutánea. En el caso de la vía subcutánea sí debemos evitar las sustancias irritantes, porque si no generan dolor, necrosis, etc. Y también
bajos volúmenes, no puedo pasar bastantes volúmenes, ¿no? Entonces, bastante volumen, sustancia irritante, alto peso molecular, vía endovenosa. Sustancias oleosas, algunas irritantes, volumen moderado, vía intramuscular. Poco volumen, no sustancias irritantes, vía subcutánea, ¿ya? Y la intradérmica es en casos también especiales parecida a la vía subcutánea también, bajos volúmenes, no sustancias irritantes, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, quiero que vean esto de acá, que es muy importante en el sentido de que te explica la velocidad de absorción de los fármacos en función de su vía de administración. Miren cómo es la curva de la vía intravenosa. Quiero que vean, miren, no es una curva, es una línea que va desde arriba hasta abajo. ¿Por qué comienza desde arriba? Porque recuérdate que la vía intravenosa no tiene absorción. Su biodisponibilidad es del 100%. Estás colocando de frente a la circulación. Entonces su biodisponibilidad es 100%. No tiene absorción. Tú lo estás colocando en la circulación al medicamento. Entonces por eso es así su curva, mire. Es así. ¿Estamos? Es el que tiene mayor biodisponibilidad y va a tener poco metabolismo también de primer paso, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, ya bajamos la vía intramuscular, ¿no es cierto? Acá miren, tiene esta curva. Esa es de la vía intramuscular. ¿Estamos? Esa es la vía intramuscular. Entonces la que se parece un poquito más a la vía endovenosa, ¿no? La intramuscular. Ya está. Luego también tenemos, ¿no es cierto?, la vía subcutánea. Ahí está la vía subcutánea. Vamos a ponerle de un color amarillo más claro. Esa es la vía subcutánea. Miren cómo es la curva. Está por debajo de la vía intramuscular, en lo que es la velocidad de absorción. ¿Correcto? En la velocidad de absorción. Y la peor viene a ser esta de acá, que es la vía oral. Miren, más errática, pues, ¿no? Más errática. Tiene mucho metabolismo de primer paso, tiene baja biodisponibilidad, la vía oral, ¿no? Y la peor, si quieres, la peor es la vía rectal. La vía rectal es la peor, ¿ya? Entonces miren cómo la velocidad de, en este caso, absorción, difiere, ¿no? Intramuscular, subcutáneo, vía oral, vía rectal, ¿correcto? Vía rectal. La mejor en términos farmacocinéticos sería la endovenosa, porque no tiene absorción y su biodisponibilidad va a ser el 100%. Pero de las otras vías, miren, en ese orden, intramuscular, subcutáneo, vía oral y vía rectal, ¿ya? La velocidad, obviamente, de absorción, ¿no? Recordemos el término de lo que viene a ser la biodisponibilidad, porque es un parámetro farmacocinético importante. Entonces, miren, la biodisponibilidad, ya que se denota con la letra F, denota la cantidad del fármaco que alcanza la circulación sistémica, ¿no es cierto?, sin alterarse, o sea, esa parte del fármaco que alcanza la circulación sistémica en relación a la cantidad del fármaco administrado. Entonces, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner como que este medicamento es todo esto, ¿correcto? Es todo esto. Este es el medicamento, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, de este medicamento, obviamente la mitad, vamos a ponerlo así, es el principio activo, ¿no? Porque lo otro son los excipientes, ¿ya? Entonces, este es el principio activo, más bien lo vamos a poner de otro color, ¿ya? Es lo negrito el principio activo, ¿ya? Es lo negrito. Ya lo demás es el excipiente, ¿no? El excipiente, la fórmula, la forma farmacéutica. Entonces hemos dicho, pues, ¿no? Excipiente y principio activo. Ya está. Entonces eso tú administras, ¿no es cierto? Tú administras, una parte se va a absorber, otra parte se va a metabolizar en el hígado y se llama metabolismo de primer paso. Entonces, el metabolismo del primer paso es la biotransformación que hace el hígado al medicamento cuando es administrado, ¿ya? Cuando pasa obviamente a la circulación. Entonces, hay una parte de este medicamento que se ha metabolizado en el hígado. Hay una parte que no se ha absorbido. Pero la parte que se ha
que ha pasado sin alterarse a la circulación, entonces a esa parte o a esa cantidad del fármaco, miren, que ha pasado a la circulación sin alterarse, porque es lo mismo, es sin alterarse, con respecto a la cantidad del fármaco administrado, es lo que se llama la biodisponibilidad, ¿ya? La biodisponibilidad. Dicho de otra manera, es la concentración del fármaco administrado, ¿no?, que pasa sin alterarse a la circulación, ¿ya? Entonces yo te digo, pues si tenemos como ejemplo, ya vamos a poner el metronidazol, que es un fármaco, ya, metronidazol, ya como ejemplo nomás, ¿ah?, de 500 miligramos, ya está. Esta es la dosis, ¿no?, de administración. ¿Cuánto de esto llega a la circulación sin alterarse? Entonces te dan como ejemplo que su biodisponibilidad es del 50%. Entonces, de estos 500 miligramos de metronidazol, que es el principio activo, si su biodisponibilidad es 50%, entonces, ¿cuánto es la concentración del fármaco que está en la circulación sin alterarse? La mitad, pues, de los 500, porque 50%, 250 miligramos. Esa sería la biodisponibilidad. ¿Se dan cuenta? Es la concentración del fármaco que está sin alterarse en la circulación con respecto a la dosis. Esto, ojo, es la dosis, 500 miligramos. Y esto viene a ser la concentración. Entonces, la biodisponibilidad es la concentración del fármaco que llega a la circulación sistémica sin alterarse con respecto a la dosis administrada del fármaco. Por eso es este cociente, ¿ya? Por eso es este cociente. Entonces, ¿qué le tienes que restar, no? Porque este medicamento ha tenido esos 250, o sea, si llegó a la circulación 250, ¿qué ha pasado con los otros 250? Una parte no se ha absorbido, otra parte se ha metabolizado en el primer paso. Ahí se ha quedado los 250. Y solo llegó a la circulación 250. Y aprovechamos acá para hablar también del término de bioequivalencia, ¿ya? La bioequivalencia, recuerden, que es un estudio que nos va a determinar que dos fármacos son equivalentes desde el punto de vista farmacocinético. O sea, tengo un fármaco A y tengo un fármaco B. Y lo que hablábamos, ¿no? Un fármaco que tiene un nombre comercial y otro un nombre genérico. Pero para llamarle a ese fármaco que tiene nombre genérico medicamento genérico, tenía que tener un estudio de bioequivalencia que nos diga que ese fármaco con nombre genérico es equivalentemente igual al fármaco de nombre comercial. Desde el punto de vista farmacocinético, deberían administrarse en la misma dosis, deberían tener la misma biodisponibilidad, deberían tener la misma vía de administración. Lo que puede variar son los excipientes. Eso sí puede variar, los excipientes. Pero ambos tienen que tener el mismo principio activo. Ambos el mismo principio activo, en la misma dosis, en la misma vía de administración, la misma vía de disponibilidad. Si cumple eso un fármaco genérico con un fármaco de nombre comercial, decimos que hay un estudio de bioequivalencia. Y recién a ese fármaco genérico le llamamos medicamento genérico, acuérdate, cuando hay un estudio de bioequivalencia. Pero acá DIGEMIT brilla por su ausencia. Los fármacos genéricos en el Perú no tienen estudios de bioequivalencia, porque legalmente no les presionan a las industrias farmacéuticas a hacer esos estudios de bioequivalencia. Por lo tanto, en el Perú, chicos, no es lo mismo un fármaco genérico y otro un fármaco comercial. No es lo mismo, chicos. No nos engañemos, porque no hay estudios de bioequivalencia, ¿ya?, que demuestren que dos fármacos son idénticos desde el punto de vista farmacocinético, ¿ya?
Veamos lo que es, miren, como factor de absorción, lo que viene a ser el grado de ionización, que es importante, ¿ya? El grado de ionización. ¿Cómo es esto, el grado de ionización? Lo que pasa es que la mayoría de los fármacos, ya la mayoría de los fármacos son ácidos débiles y bases débiles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, según, ¿no es cierto?, los principios, ¿no es cierto?, bioquímicos nos dicen que un ácido débil, miren, ¿no?, un ácido débil es aquella sustancia que se disocia en un protón y en un anión. Ya está. Entonces, este ácido débil tiene dos formas. Una forma ionizada, que es la que está viendo, protón y anión, y una forma no ionizada, que es la que están viendo acá. ¿No es cierto? Entonces llega en un equilibrio, ¿no? Ya está. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la forma por la cual se va a absorber a través de la membrana? Miren, la forma que se absorbe es la forma no ionizada. La forma no ionizada es la que se absorbe a través de la membrana. Entonces, un fármaco tiene que tener su forma no ionizada para poder absorberse. Lo mismo pasa con la base. Miren, la base es una sustancia que acepta un protón. Entonces, al aceptar un protón, miren que al aceptar un protón que vamos a tener acá, ¿no es cierto? Tengo un protón, esta es la base, miren. La base acepta un protón y ahí está su forma, ¿no?, unida al protón. Ese es el protón, esa es la base, ¿no? La base es aquella sustancia que acepta un protón. En cambio, el ácido es un dador de protones. Pero quiero que se fijen acá, que ahora la base unida al protón, esa es su forma ionizada. En cambio, acá la base solita es su forma no ionizada, en el caso de las bases. Y esta forma no ionizada, ¿no es cierto?, libre, sin protón, es la que se absorbe en el caso de los fármacos que son base débiles. Entonces, la conclusión que les quiero decir acá es que una sustancia, un fármaco, cuando está en su forma no ionizada, cuando un fármaco es más liposoluble, menos tamaño o peso molecular, ¿no es cierto? Cuando tiene mayor solubilidad, y esto está relacionado a su forma farmacéutica, por ejemplo, los jarabes, las soluciones, etcétera, o las cápsulas, ¿no es cierto?, que tienen mejor solubilidad en comparación a los comprimidos, a las tabletas que hemos visto. Entonces, cuando un fármaco está en su forma no ionizada, es más liposoluble, tiene menos tamaño, tiene mayor solubilidad, tiene mejor absorción, chicos. Para eso se estudia la farmacocinética, para ver estos factores que aumentan la velocidad de absorción, ¿ya? Esto tienes que acordar. Entonces, lo que estamos concluyendo es esto de acá, porque lo otro es por lógica, ¿no? Si un fármaco es más liposoluble, va a atravesar más rápido, pues, en comparación el hidrosoluble. Si es más pequeño, también va a atravesar más rápido. Si es más soluble, también tiene mayor, ya está desintegrado, ya está disuelto, va a absorberse mejor, porque los comprimidos, hemos dicho, las tabletas, tienen que desintegrarse, desagregarse, etc. Entonces, miren que la forma no ionizada, en el caso del ácido débil, es la forma protonada, o sea, la forma que ha aceptado un protón. En cambio, en las bases es su forma individual, ¿no?, su forma no protonada. Entonces, esa forma no ionizada es la que tiene mejor capacidad de absorción, a diferencia de la forma no ionizada. La forma ionizada, miren que no se absorbe. Entonces, cuando tú quieras tener un fármaco que se absorba mejor, debe tener estas características. Que sea, ¿no es cierto?, que sea no ionizada, en su forma no ionizada, que sea liposoluble, de bajo peso, de bajo tamaño, que sea bastante soluble, ¿ya? Bastante soluble. Entonces, eso es importante, ¿no? Ya otros factores también que influyen, también viene a ser, por ejemplo, el área de absorción. Hemos dicho, a mayor área de absorción, mayor, pues, absorción. Por ejemplo, el intestino, el pulmón, tienen mayor área de absorción, también mayor irrigación. Si el tejido es más irrigado, va a tener mayor absorción,
¿no? Si es irrigado, ¿ya? Entonces esto va a determinar, el grado de ionización va a determinar lo que viene a ser también la velocidad de absorción. Y con esta imagen les quiero explicar lo que se conoce con el nombre de atrapamiento iónico, ¿ya? Atrapamiento iónico. ¿En qué consiste el atrapamiento iónico? En lo siguiente, miren chicos, en lo siguiente. Entonces, tenemos acá un ácido, ¿correcto? Un ácido débil. Entonces, ya hemos dicho que en el compartimiento 1, acá miren, ahí está el ácido débil en su forma no ionizada, es la que se va a absorber. La ionizada no puede absorberse. La no ionizada es la que se absorbe. Entonces, habíamos dicho que el pH influye, ¿no? Entonces, vamos a poner como ejemplo que esto sea el estómago. Y el estómago tiene un pH ácido. Entonces, al tener un pH ácido el estómago, el fármaco, que es ácido también, va a tener mejor absorción. Cuando el pH es ácido y el fármaco es ácido, que lo estamos viendo acá, es un ácido débil. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un ácido débil? Porque su forma no ionizada es la forma protonada, pues, es la forma que tiene ion protón. Entonces, este es un ácido, ¿correcto? Entonces, si el estómago tiene pH ácido, este ácido se va a absorber mejor, como le están viendo en la flecha. La flecha de absorción es más grande, es más grueso. Ya está. Una vez que pasa al compartimiento 2, que sería la circulación, ¿verdad? O sea, ya pasaba la circulación a la sangre. ¿Cómo es el pH de la sangre? Alcalino. El pH de la sangre es alcalino. Entonces, si el pH es alcalino y el fármaco es ácido, ¿qué va a pasar? Se va a disociar en sus formas ionizadas. ¿Y va a poder volver al estómago? Ya no puede, porque es su forma ionizada y no puede absorberse. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el famoso atrapamiento iónico. Entonces, si un fármaco ácido, como es el ácido acetilsalicílico, es sometido a un pH ácido, como es el que predomina en el estómago, ¿qué forma va a predominar? Su forma no ionizada, que es la mejor para poder absorberse. Pero cuando se absorbe este fármaco ácido y llega a la circulación que tiene pH alcalino, ahora el pH alcalino promueve su forma ionizada y ya no va a poder regresar. Entonces, ¿qué ha quedado? Ha quedado atrapado en la circulación el fármaco. Ese es el famoso atrapamiento iónico. Miren cómo influencia el pH de los compartimientos. Y acuérdate que un fármaco ácido se absorbe mejor en un medio ácido. Si es opuesto, va a pasar lo que hemos visto en el compartimiento 2, ¿no? Entonces, fármacos ácidos se atrapan en pH alcalinos, en pH básicos, como estamos viendo, y fármacos básicos se atrapan en pH ácido, ¿ya? Entonces, de esto sacamos una conclusión de que si un fármaco es ácido, se absorbe mejor en medio ácido. Y lo contrario también, si es alcalino, en medio alcalino. Por eso los fármacos que son ácidos se absorben en el estómago, chicos. Y los fármacos que son alcalinos se absorben en el intestino. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, este fenómeno de atrapamiento iónico también es importante para la absorción. Porque miren, el fármaco se ha absorbido y ya no puede regresar. Ya no puede regresar. También los alimentos alteran lo que viene a ser la absorción. Entonces, tú muchas veces te preguntas, ¿lo puedo tomar antes de las comidas, con las comidas, después de las comidas? Claro, hay fármacos que no lo puedes tomar con los alimentos, porque si no disminuyes o retrasas su absorción. Ahí está la lista, miren, ¿no? La aspirina, por ejemplo, es mejor antes de las comidas, ¿no? La amoxicilina también, mejor es antes de las comidas. La amoxicilina, la aspirina, ciprofloxacino, hidroclorotiazida, la penicilina por vía oral, la tetraciclina, ¿no es cierto? Acá también la cefalexina, la digoxina, la furosemida, nitrofurantoína, paracetamol. Miren, todos estos fármacos es mejor tomarlos antes de las comidas o mucho después, ¿no? Porque los alimentos estamos viendo que disminuyen o retrasan su absorción. En algunos no les genera nada, no cambia, da lo mismo,
diazepam, ¿no es cierto?, doxiciclina, metronidazol, ¿no es cierto?, paracetamol, por ahí, dependiendo de la familia, pues, ¿no? Y en otros casos aumenta su absorción. Entonces los alimentos, miren, juegan en diferente momento. Miren, el caso de las carbamazepinas, en el caso de la eritromicina, la hidroclorotiazide, litio, propranolol, etc. ¿Ya? Entonces, es obviamente enorme, pero recuerden que los alimentos siempre hay que consultar con respecto a si mejoran o son neutros o empeoran la absorción, ¿ya? Porque sí tienen influencia. Ya está. Y el pK de los fármacos. ¿Qué es el pK? El pK te indica, ¿no es cierto?, el pH al cual el fármaco va a tener el 50% de su componente ionizado. Ese es el pK, cuando escuches este término, ¿no? El pK de un fármaco es el pH al cual el 50% del fármaco va a estar en su forma ionizada, ¿ya? Por eso, para la absorción, influye el pH del medio e influye el pK. Porque estos de acá van a determinar el grado de ionización del fármaco. Grado de ionización del fármaco. Y ya sabes, y tú ya sabes, que cuando un fármaco está en su forma ionizada, no se absorbe. La que se absorbe es la no ionizada. Lo tienes acá, miren. Este es un ácido, ¿no es cierto?, porque está aceptando un protón, y esta es su forma no ionizada, que se absorbe bien, y esto es su forma ionizada. ¿Cuánto es su pK? 4.4. 4.4. O sea, como es bajo el pK, miran, los fármacos que tienen pK bajo, quiere decir que van a necesitar un pH ácido para tener sus formas ionizadas en equilibrio con sus formas no ionizadas. Entonces mira, si el pK acá es 4.4, ¿no? Es un pK bajo, porque otros tienen 8, 9, 10, 11, ¿ya? Es un pK bajo, te está diciendo que en medio alcalino, miren, medio alcalino, ¿no? Acá, en medio alcalino del plasma, ahí está, ¿qué va a predominar de este fármaco? Si el pK es bajo, va a predominar en un medio alcalino, como están opuestos, pK bajo con pH alto, entonces va a predominar su forma ionizada. Por eso el grosor de la flecha. Entonces, como este fármaco, este ácido débil, tiene un pK bajo, si tú lo sometes a un pH elevado, predomina su forma no ionizada. Por lo tanto, no se absorbe. No se absorbe. ¿A qué pH le debes someter a este fármaco que tiene pK bajo? A un pH ácido. Porque si a este fármaco, que es un ácido, lo sometes a un pH bajo ácido, ¿qué va a predominar? Miren, va a predominar la flecha gruesa, miren, la forma no ionizada. La forma no ionizada. Miren, acá está en el estómago. Es lo que hemos visto de la aspirina, que les decía. La aspirina, ácido acetil salicílico, es un ácido débil. Es un ácido débil. Miren cuánto es su pK. Ahí está la aspirina. Es un pK bajo, 3.5. Entonces, como su pK de la aspirina es bajo, su pK es bajo, te está diciendo que necesita poco pH para tener un equilibrio entre su forma ionizada y no ionizada. Pero más que eso, quiero que interpretes que si el pK es bajo y lo sometes a un pH ácido, mira, entonces fármaco ácido en un medio ácido, ¿qué va a predominar? La forma no ionizada. Eso es lo que te quiero que te acuerdes. Si el pK es bajo, somételo a un pH bajo para que predomine su forma no ionizada. Y esa forma no ionizada es la que se va a absorber, pues. Es la que se absorbe. Y una vez que se absorbe, miren, en el plasma, como tiene un pH alcalino, pero este fármaco tiene pK bajo, ¿qué va a predominar? Sus formas ionizadas. Y esta no puede absorberse. De tal manera que queda atrapado en la circulación sistémica. Queda atrapado en la circulación sistémica. Entonces, lo que al final te quiero decir
es que un fármaco que es ácido se absorbe mejor en un medio ácido. Y si es básico, en un medio alcalino, lo que te he dicho. Y va lo mismo con el pK, va lo mismo. Si un fármaco tiene pK bajo, ¿no? Este coeficiente de disociación iónica, que es el pK, si un fármaco tiene pK bajo, también somételo a un pH bajo para que mejore su absorción. Y si el fármaco tiene un pK alto, en un medio alcalino. ¿Por qué? Porque si vas a favor del medio, ácido-ácido, básico, va a predominar su forma no ionizada, ¿ya? Entonces, la absorción depende del grado de ionización. Acuérdate, la forma no ionizada es la que se absorbe. Y eso está influenciado por el pH y por el pK, ¿ya? Deben ir en el mismo sentido siempre. Deben ir en el mismo sentido. Si la aspirina es un ácido, entonces somételo a un medio ácido para mejorar su absorción, ¿ya? Porque en ese medio ácido va a predominar, como estás viendo, su forma no ionizada y va a ser mejor para absorberse. Listo, chicos, con eso hemos terminado la parte de farmacocinética, ¿ya? Espero que me haya dejado entender y si no, en la próxima clase aclararemos dudas. Listo, chicos, cuídense, nos vemos.